En la clase de hoy abordaremos cómo el patrimonio inmaterial puede servir para comprender las desigualdades sociales y económicas, las cuales pueden vincularse a la pobreza multidimensional, a la falta de vivienda, a la migración forzada, a la contaminación del entorno, entre muchas otras. Cabe recordar que el patrimonio inmaterial surge en un contexto donde se busca visibilizar a aquellas comunidades y grupos que tradicionalmente habían estado alejadas de los espacios de reconocimiento patrimonial. De allí la importancia que adquiere este tipo de patrimonio, en tanto promueve los conocimientos, saberes y prácticas que habían estado históricamente invisibilizados. Para ahondar en estas temáticas es que hoy nos centraremos en dos aristas que tensionan al patrimonio inmaterial: la de género y la relacionada con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Patrimonio cultural inmaterial y género. Entendemos por género la construcción cultural que determina la posición y condición de hombres y mujeres en la vida social. Se trata de relaciones sociales de poder, de desigualdad, subordinación, complementariedad y/o equidad, que configura la ubicación de los sujetos en una escala de valores, poder y prestigio. En general, las sociedades, sobre todo las occidentales, presentan sesgos androcéntricos y etnocéntricos que han llevado a la invisibilidad de las mujeres en particular y de los grupos subordinados en general: indígenas, niñas y niños, campesinas y campesinos, etc. Desde una perspectiva androcéntrica, las mujeres no están asociadas a la creación de la cultura ni a sus manifestaciones. Pero gracias al feminismo de las diferencias de la década de 1980, se puso el acento en el papel crucial de las mujeres en la creación de la cultura. Asimismo, comienza una deconstrucción de la historia oficial y emergen una serie de aportes fundamentales femeninos: las diosas madres, las monjas, las artesanas, las primeras homínidas como descubridoras de la recolección, la molienda, etc. De esta manera, las mujeres comienzan a aparecer como sujetos creadoras de cultura y que participan activamente en la producción y reproducción de los imaginarios sociales. Tal como vimos anteriormente, el patrimonio es una construcción social que desde sus orígenes estuvo vinculado a las herencias de los bienes paternos. Por tanto, las mujeres habían estado fuera simbólica y materialmente. Es así que los enfoques de género han sido considerados muy recientemente en el ámbito patrimonial. Justamente será la Convención de 2003 de Patrimonio Inmaterial donde se incorporará al género como una categoría de análisis. A partir de esta incorporación es que se ha puesto en escena una serie de contradicciones vinculadas a la oposición tradición-modernidad, donde la tradición es asociada frecuentemente al patrimonio inmaterial. De aquí emerge un conflicto entre la mantención, salvaguarda y transformación cultural. Asimismo, se desprende una tensión ligada a las mujeres como portadoras y transmisoras de la tradición, pero desvalorizadas al mismo tiempo o invisibilizadas en los registros y políticas culturales y económicas. Por otra parte, bajo el paradigma capitalista actual, se ha marginado a aquellas manifestaciones del patrimonio inmaterial ligado a los saberes femeninos, como la artesanía, textilería, alfarerías o las cocinas. O bien las ha transformado resignificando estos saberes como artículos de consumo fuera de sus contextos sociosimbólicos. Desde una perspectiva de género emerge la pregunta de si la puesta en valor de las manifestaciones de patrimonio inmaterial de las mujeres contribuye o no a su autonomía y empoderamiento. Asimismo, lleva a interrogarnos si esa autonomía y empoderamiento puede aplicarse a todas las sociedades y de qué manera el concepto de igualdad de género creado en Occidente se condice con la salvaguardia de las culturas y modos de vida tradicionales. De allí la necesidad de comprender que la salvaguarda del patrimonio inmaterial debe ir asociado al respeto de las concepciones de género de cada sociedad en particular. Por otra parte, surge el cuestionamiento sobre las posiciones de poder, las cuales suelen estar en manos masculinas. Ello supone sesgos en las decisiones relacionadas a esta materia y pueden fomentar la invisibilización de los saberes de las mujeres. Por tanto, cuando pensamos en género y patrimonio inmaterial, debemos ser conscientes de los prejuicios que se pueden estar produciendo, generar acciones que tiendan a una comprensión amplia de género y a poner atención a las relaciones de poder y prestigio para evitar reproducir desigualdades y discriminaciones. ¿Sabías que hay expresiones que tradicionalmente han sido desarrolladas por hombres
pero que hoy las mujeres empiezan a ser incorporadas o visibilizadas en ellas? Esto se debe al carácter dinámico del patrimonio inmaterial y a su constante recreación. Por ejemplo, en Chile, los bailes chinos han sido tradicional y mayoritariamente desarrollado por hombres, pero en los últimos años y en algunos territorios, las mujeres se han ido incorporando, creando incluso bailes completamente femeninos. Patrimonio inmaterial y pueblos indígenas y afrodescendientes. El concepto de patrimonio en tanto construcción histórica y social ha conllevado a desarrollar múltiples interrogantes, entre ellas, ¿qué memoria cultural es transmitida a las nuevas generaciones y quién lo decide? Esto lleva a preguntarnos no solo sobre quién tiene el poder de decidir qué es patrimonio y qué no lo es, sino que también el rol de los sujetos y las comunidades en los procesos de patrimonialización. Asimismo, nos interpela preguntarnos sobre qué memorias, tradiciones y culturas son los que se han relevado y patrimonializado, y cuáles son las comunidades que han podido participar de dichos procesos. Históricamente ha existido una tendencia a invisibilizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a representarlos exclusivamente como leyendas, parte del folclore o piezas de museo. Asimismo, los procesos de chilenización y la escuela han jugado un lugar estratégico para definir una identidad desde el nosotros, usualmente la forma de la patria y los otros. El conocimiento como estructura de poder disfraza a través de diversos mecanismos la violencia con que han sido tratados los pueblos indígenas y afrodescendientes. El ámbito patrimonial, en tanto estructura de poder, no ha estado exenta de esta invisibilización. Ahora bien, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas tratan del conjunto de saberes de carácter colectivo, que son considerados como un bien común y forman parte de aquello que les ha sido legado por sus antepasados y antepasadas. Estos conocimientos forman parte de sabidurías ancestrales generadas y desarrolladas de manera colectiva. Los pueblos indígenas y las comunidades locales crean, mantienen y ejercen dichos conocimientos, los cuales consideran como parte de su herencia colectiva. Esto pone en tensión el concepto de patrimonio inmaterial y obliga a su diálogo con otras convenciones y declaraciones, entre ellas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, que en su artículo 31 determina que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. De esta manera, vemos que cuando hablamos del patrimonio de los pueblos indígenas, lo material e inmaterial está profundamente ligado, siendo difícil su abordaje por separado. Por otra parte, plantea un desafío y nos llama a tomar atención sobre la importancia que tiene. Millaleo nos recuerda que la importancia de los conocimientos tradicionales es innegable, sobre todo en cuanto la mayoría de dichos conocimientos son puestos a disposición de toda la humanidad por sus creadores y titulares. Cerca del 80% de la población mundial depende de conocimientos indígenas para atender sus necesidades médicas, y al menos un 50% de los habitantes del planeta depende de ellos para su subsistencia y alimentación. Otras problemáticas relevantes vinculadas al patrimonio de los pueblos indígenas y afrodescendientes son aquellas relacionadas con la apropiación indebida, la apropiación cultural, el reconocimiento de la propiedad intelectual, el respeto a los derechos colectivos y el lucro asociado a ello. Uno de los casos más emblemáticos ha sido el vínculo muchas veces conflictivo entre diseño y artes indígenas,
donde casos de apropiación por parte de grandes marcas de ropa de diseños indígenas para poner en sus colecciones, sin su debido consentimiento, reconocimiento ni participación, lo cual ha llevado a que los países pidan explicaciones a dichas empresas. Uno de los casos más conocidos ha sido el de la empresa Zara y la demanda del Estado mexicano por plagiar los patrones y bordados oaxaqueños. ¿Sabías que existe la biopiratería? La biopiratería dice relación con las actividades de las corporaciones transnacionales occidentales apoyadas por gobiernos locales para la obtención indebida de recursos biológicos o del conocimiento asociado de los pueblos indígenas y comunidades locales del sur global. En América Latina existen 3 casos emblemáticos: el de la ayahuasca, la maca y el maqui. El caso de la ayahuasca, planta utilizada por muchos pueblos indígenas de la Amazonía por sus ritos espirituales y curativos, se vincula a la patente obtenida en Estados Unidos en 1986 por Lauren Miller, la cual fue denunciada en 1994 por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía, COICA, acusando al señor Miller de enemigo de los pueblos amazónicos. Por su parte, la maca, planta andina que forma parte de la dieta y farmacología de los pueblos indígenas de las tierras altas de Puna, Perú, cuyos derivados han tenido solicitudes de patentes por diversos consorcios farmacológicos. Finalmente, el maqui, arbusto silvestre sagrado para el pueblo mapuche, que tiene pendientes solicitudes de patentes por empresas en Estados Unidos.